Para comenzar, muchos de ustedes se pueden estar preguntando ¿qué es MATLAB? MATLAB es una plataforma con un lenguaje de programación de alto nivel que provee un entorno de escritorio interactivo para la computación numérica, el modelamiento matemático, análisis y visualización de datos. Me gustaría pasar directamente a MATLAB para mostrarles más directamente muchas de estas capacidades. En sus pantallas pueden ver el escritorio de MATLAB. Dos versiones A y B se hacen disponibles cada año. Hoy estoy trabajando en la versión R2021A. La ventana de comandos es donde entramos y ejecutamos instrucciones basados en el lenguaje de MATLAB. Si no tienen experiencia programando, no se preocupen. El sintaxis es bastante fácil y fue diseñado para expresar naturalmente operaciones de cómputo matemático a través de matrices y arreglos. Más adelante voy a proveerles algunos recursos adicionales de aprendizaje. Por ejemplo, al entrar esta simple operación matemática, vemos que el resultado es reflejado inmediatamente y pueden notar que se genera una variable ANS en el espacio de trabajo, que se ven aquí como workspace. Aquí vamos a ver todos los datos o variables que han sido cargados a la memoria de MATLAB y con los cuales podemos trabajar directamente. Voy a crear y a nombrar una variable x es igual a un vector que va a empezar desde -pi en incrementos de 0.1 hasta pi. Y para que el resultado no se refleje en la ventana de comandos, voy a usar el punto y coma. Aquí vemos que hemos generado un vector de 63 valores. Y ahora voy a crear una variable y es igual al seno de x. MATLAB incluye miles de funciones matemáticas para resolver problemas en las ciencias y las ingenierías. Si queremos graficarlos, vemos en la barra superior lo que se llama el toolstrip o la barra de herramientas. Aquí encontraremos botones y pestañas para trabajar y ejecutar ciertas actividades comunes de manera interactiva. Por ejemplo, en la pestaña de Plots podemos seleccionar las dos variables que acabamos de crear y generar un gráfico de mis datos. El gráfico se genera automáticamente y nos provee interacciones para manipular la visualización y poder entender los datos que estamos analizando. Adicionalmente, vemos cómo MATLAB nos muestra y nos ayuda a entender el sintaxis a través del eco que se muestra en la ventana de comandos, que fue el comando plot. Por último, nuestro current folder o carpeta de trabajo nos muestra el directorio en el que estamos trabajando, al igual que cualquier archivo o dato que esté en esta ubicación. Para aprender más sobre el escritorio o cualquier capacidad, vayamos directamente a la documentación a través de este botón de ayuda. En la sección de MATLAB y la sección de comienzos, hay una amplia colección de recursos para familiarizarse más con el entorno. Les recomiendo que visiten estos enlaces y que visiten la documentación para aprender más. Voy a limpiar mi espacio de trabajo y todas las variables que he creado para que podamos comenzar con algún ejemplo más específico. Tengo un set de datos proveniente de NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Estos datos describen eventos de tormentas a través de los años, en particular este archivo es para el año 2020, y como pueden ver es una colección grande de diferentes características, hay datos numéricos, datos de texto, longitudes, latitudes, descripciones de los eventos que ocurrieron. Y lo que me gustaría hacer es capturar estos datos y demostrar el día de hoy cómo podemos analizar estos datos, iterar en nuestras ideas
y utilizar el conocimiento para crear modelos y compartirlos con nuestros clientes o colegas. No se enfoquen mucho en los datos como tal, pero más que todo en las técnicas y los flujos de trabajo que vamos a demostrar. El resumen de nuestro trabajo se muestra en este reporte de PDF generado por MATLAB. Aquí vemos la tabla de contenidos del estudio que vamos a llevar a cabo, gráficos y mapas relacionados a los datos de tormentas, y este reporte es algo que vamos a generar juntos el día de hoy durante esta presentación. De regreso en el escritorio de MATLAB, vemos que el archivo con el que vamos a trabajar está en el directorio en el que estoy trabajando. La pregunta es cómo hacemos para cargar este archivo a mi espacio de trabajo. Hay diferentes maneras como podemos hacer esto. Podemos arrastrar y pegar o usar un comando como read table. Si se acuerdan del toolstrip, el toolstrip contiene ciertas utilidades para tareas comunes como el botón de importar datos. Selecciono el archivo que quiero importar. Y ahorita vimos una vista previa en este entorno que se llama el Import Tool. Esta vista preliminar del archivo es similar a como luce por fuera de MATLAB y en realidad un simple clic importa los datos sin mucho esfuerzo. Ahora con los datos disponibles podemos empezar el proceso de exploración. En mi espacio de trabajo podemos ver que los datos están disponibles. Podemos ver diferentes propiedades de esos datos, por ejemplo el tamaño, el tipo de dato como fue importado y de hecho podemos modificarlos y ajustar estos datos. Al darle doble clic podemos abrir el explorador de variables y ver directamente los datos que fueron importados. Tenemos un tabulado de 57.000 filas y 51 variables. Aquí en el explorador de variables podemos empezar a explorar los datos. Si queremos, por ejemplo, una visualización de los estados, vamos a la pestaña de visualizaciones y veamos qué estados están representados y obviamente cuáles son los estados que aparecen más en estos incidentes de tormentas. Vemos que un gran número de eventos ocurrió en Texas, en South Dakota, Nueva York, Virginia y Pensilvania. También podemos estar interesados en los meses en que los incidentes están ocurriendo. Entonces seleccionemos esta variable que se llama nombre del mes y veamos un histograma para entender qué meses o en qué meses ocurren más incidentes de tormentas. Parecen ser alrededor del verano en los que ocurren más casos. ¿Qué gran cantidad de datos tenemos aquí? Además, creo que muchas de las variables que están representadas no las voy a necesitar para este análisis. ¿Por qué no regresamos al Import Tool y modificamos la manera en que los datos son importados? El Import Tool nos ayuda a personalizar el importe de nuestros datos manejando las propiedades como datos faltantes, tipo de dato de salida y tipo y dato de variable que va a ser importada. Voy a hacer las siguientes modificaciones. Voy a cambiar el título de mi tabulado a Storm Data y voy a enfocarme en las siguientes variables. El estado en el que ocurrió el evento. Esto va a ser una variable categórica, es decir, una variable de agrupación. También me interesa saber la fecha y hora en que empezó el evento, el tipo de evento, el costo de los daños por el evento, la magnitud de la precipitación y la latitud y longitud donde ocurrieron los eventos. Adicionalmente, en vez de importar directamente los datos como lo hicimos anteriormente,
Voy a decirle a MATLAB que genere código por mí. En este botón de opciones vemos que MATLAB no solamente puede importar los datos, sino que también puede generar un script o una función que haga ese trabajo. Este código es una función de MATLAB que fue generada automáticamente. Lo que quiere decir es que los comandos que están en este código son ejecutados basados en argumentos de entrada, que son el nombre del archivo que voy a cargar, y producen resultados de salida, que en nuestro caso es un tabulado de mis datos. El texto en verde que va después del símbolo de porcentaje son comentarios que nos ayudan a entender qué es lo que ocurre dentro del código, y de hecho MATLAB me provee con un ejemplo que me muestra cómo utilizar el código que acabamos de generar. De aquí en adelante puedo trabajar directamente con la función si no deseo repetir el proceso interactivo que utilizamos para cargar los datos. Probemos el uso de la función para importar los datos. Voy a copiar y pegar el ejemplo que se mostraba en el código, que llama import file, el nombre del archivo, y la variable se va a guardar como storm data. Ahora tenemos los datos que fueron importados, pero ahora solo tenemos 8 variables que fueron las variables de interés que habíamos seleccionado. Ya que estamos viendo cómo formalizar la automatización de nuestro análisis, también tiene sentido empezar a crear un script de nuestro trabajo, es decir, trabajar directamente en un documento o cuaderno en vez de entrar instrucción por instrucción en la línea de comandos. Para hacer esto, voy a tomar los comandos que aparecen en el historial, seleccionarlos y crear un script de ellos. El historial lo puedo acceder presionando la tecla hacia arriba, o si no encuentran el historial, siempre pueden entrar a esta sección de layout o diseño para modificar la organización de las ventanas y componentes del escritorio. El historial se puede acceder desde aquí. Selecciono los comandos que utilizamos para importar los datos, para crear el histograma, la nube de palabras, y le doy clic derecho y le digo a MATLAB que genere un live script. El Live Editor provee un entorno para explorar ideas rápidamente, documentar nuestro trabajo y ver los resultados directamente con el código que los genera. Los alcances del Live Editor son diversos. Los invito a que visiten nuestra página o que visiten la documentación para aprender mucho más sobre sus capacidades. Aquí comenzaré agregando texto y seleccionándole como un título. Y agregando un breve resumen del análisis que vamos a llevar a cabo. Adicionalmente, puedo proveerle a mis colegas hipervínculos, imágenes, ecuaciones, todo lo que se relacione al tipo de análisis que voy a llevar a cabo para que quede un documento bastante completo y fácil de entender. Voy a dividir mi código en secciones para facilitar el análisis. Y la primera sección va a ser relacionada a el importe a los datos. La segunda sección va a ser relacionada a visualizaciones. Y tercero,
preprocesamiento y exploración. Para ejecutar cada sección, puedo utilizar este botón de ejecutar sección o puedo utilizar esta barra azul vertical que ejecuta el código. Para las visualizaciones voy a modificar el código ya que la variable cambió de nombre. Entonces la variable se llama Storm Data y la otra variable también se llama Storm Data. Aquí podemos ver que MATLAB me ayuda a autocompletar el sintaxis para facilitar en caso de que no conozca bien la utilización de la función. Si tengo alguna inquietud sobre el sintaxis, puedo ir directamente a la documentación desde aquí. La documentación es un recurso bastante valioso, ya que me provee toda la información, la teoría si es necesaria, y mejor aún, ejemplos que puedo utilizar directamente y modificar. Por ejemplo, para un histograma, puedo ver este ejemplo y lo puedo abrir como código y modificarlo. Ejecutemos la sección de visualizaciones. Lo primero que se va a generar es la nube de palabras, donde se muestran los eventos que ocurrieron en cada uno de los estados. Y el otro era el histograma con los meses del año. Entonces vemos que el error se genera en la misma línea de código, lo cual me ayuda bastante a depurar y a entender qué es lo que ha ocurrido. Aquí lo que ocurrió es que esta variable no existe. Vemos que cuando importamos los datos no importamos esta variable. Sin embargo, la información todavía está aquí, es decir, esta variable de fecha tiene el nombre de los meses en los que ocurren los incidentes. Entonces, ¿por qué no extraemos este nombre directamente de esta variable? Para hacer esto voy a crear una nueva variable que se llama mes y utilizando la función month voy a extraer esa información. Entonces de storm data voy a ver la variable de fecha y quiero extraer el nombre. Y con el nombre, ahora voy a crear una variable de categoría basada en esta variable de mes. Ok, ejecutemos el código. Y ahora sí vemos el histograma que nos muestra la ocurrencia de tormentas durante cada mes en el año 2020 y el número de veces que ocurrió cada incidente en esos meses. Exploraremos dos aspectos adicionales sobre nuestros datos. Por ejemplo, ¿qué costo tienen estos accidentes? Y segundo, ¿en dónde están ocurriendo estos accidentes? Al principio de la presentación aprendimos sobre el comando plot, entonces utilizamos ese mismo comando y vamos a graficar la siguiente variable, storm data, y vamos a ver el costo de daños a las propiedades. Ok, aquí vemos el costo asociado por cada uno de los diferentes eventos. El gráfico nos ayuda bastante, pero obviamente sería bueno personalizar este gráfico agregando, por ejemplo, el nombre de los ejes, el título, etc. Entonces voy a agregar el eje vertical. Este es el costo en miles de dólares. En el eje horizontal es simplemente la fila de los datos. Entonces voy a llamarlo datos. Y el título va a ser costo de tormentas 2020. Vemos que aquí en la parte derecha se refleja el código necesario para ajustar este gráfico. Algo que puedo hacer es agregar estos comandos directamente al código que ya habíamos generado,
Así en el futuro, cuando ejecutemos el código, estos cambios se van a reflejar permanentemente. Ahora, para el siguiente punto, este set de datos contiene información de latitud y longitud de los accidentes. ¿Por qué no utilizamos esa información para graficar y entender en dónde están ocurriendo estos accidentes de tormenta? Ahora, yo no soy un experto en geografía, pero MATLAB me hace fácil este trabajo con gráficos especializados para diferentes tareas. En el Live Editor existe algo que se llaman Live Tasks y veamos cómo podemos utilizarlos para hacer esta tarea de visualización. Entonces voy a generar una nueva sección y voy a ir aquí a la sección de tareas. Los Live Tasks son aplicaciones o interfaces de usuarios que pueden ser embebidas directamente en nuestro código. Aquí vemos que nos ayudan en diferentes tareas como la limpieza y el preprocesamiento de datos, al igual que otras aplicaciones más avanzadas como sistemas de control, mantenimiento predictivo y hasta la manipulación de matemática simbólica. Voy a escoger el Live Task de generar gráficos. Aquí voy a filtrar por visualizaciones geográficas y voy a escoger una de estas que se llama GeoBubble. Aquí puedo ver que me pide la información relevante. Por ejemplo, voy a seleccionar Storm Data, selecciono la variable de latitud. Para la longitud, repito el mismo proceso. Y ahora el gráfico se genera automáticamente. Algunas propiedades adicionales que me pueden ser de uso es, por ejemplo, controlar el tamaño de cada una de las burbujas. Voy a decir que las burbujas van a depender en la cantidad del daño que ocurrió. Y por último, que el color de cada una de las burbujas dependa en el mes en el que ocurrió, por ejemplo. Algunas propiedades que también puedo ver aquí, por ejemplo, el tipo de mapa. Y de verdad que esto me ha facilitado el trabajo. Como les mencionaba, no tengo que ser un experto en este tipo de gráfico, sino que este Live Task me va guiando en las diferentes tareas que necesito para generar el gráfico. Al terminar, MATLAB también me va a proveer el código necesario para crear este gráfico si decido hacerlo en el futuro de manera programática. Y de hecho puedo comprimir todo esto en una sola línea de código si prefiero que mantener este Live Task como parte de mi código. Les recomiendo que exploren estos Live Tasks que mostré anteriormente, ya que muchos de ellos de verdad ayudan a tareas bastante centrales al proceso de análisis de datos. A través de esta exploración hemos ganado bastante entendimiento de nuestro set de datos y espero que esto les esté dando algunas ideas de el tipo de funcionalidad que pueden utilizar para también ganar entendimiento o conocimiento de sus propios datos. Ahora, para nuestros datos, me gustaría extraer la información de los eventos que ocurrieron en el 2020, pero enfocados en aquellos que incurrieron un monto alto de daños a propiedad. Entonces, ¿cómo hacemos para filtrar estos datos y enfocarnos en los puntos máximos de daños? Afortunadamente, esto es una tarea que no es muy complicada y nuevamente voy a utilizar un Live Task para ayudarme a esta tarea. Entonces voy a crear una nueva sección y voy a ir a la tarea de encontrar máximos.
El primer paso es seleccionar la variable de interés. Entonces en mi tabulado de Storm Data voy a especificar que me interesa la propiedad de daños a propiedad. Estoy interesado en extraer la ubicación de esos máximos en esta variable específicamente. Y aquí tengo propiedades que me ayudan a ajustar el modo en el que estos máximos se han encontrado. Entonces voy a decir que quiero encontrar los daños que excedan $500,000 y que solo me interesan los 100 eventos más significativos. Nuevamente aquí vemos el gráfico donde se muestran todos los diferentes datos y se indican los máximos que fueron encontrados. Si me interesa ver cuál es la función que genera eh, este, este gráfico o que genera las ubicaciones o los índices, vemos que es la función isLocalMax. Ahora podemos utilizar esos índices para filtrar nuestros datos, que es lo que quiero mostrar a continuación. Entonces, ¿cómo voy a usar esta información? La idea de indexación es filtrar nuestros datos dado un set de valores. Si miramos este max índices, vemos que es un vector de valores lógicos, es decir, 0 o 1. Entonces, 1 es donde la propiedad es, es verdad y 0 es donde la propiedad es negativa, es decir, estos valores aquí no exceden el monto de $500,000. Creemos una variable que se llama max events y va a ser el resultado de filtrar los datos basado en eventos que excedan $500,000. Entonces voy a extraer de Storm Data todos los valores en esos índices y voy a preservar todas las variables que tenía. Es decir, todos los valores donde esto es 1 y preservando las variables de eventos, de estado, fechas y daños, etc. Ahora este max event es un tabulado. Entonces, ¿por qué no calculamos cuál es el costo total de daños en estos eventos? Entonces voy a llamar max events y voy a crear una variable que se llama total damage. Y esto va a ser igual a max events, daño a propiedad, más max events, daño a cultivos. Entonces ahora tenemos esta propiedad y rápidamente creemos una visualización. Hay un gráfico que me parece bastante útil para comparar diferentes datos numéricos principalmente o series de tiempo, por ejemplo. Se llama Stacked Plot y voy a tomar max events, pero quiero solamente graficar las variables de tipo numérico. Entonces uso esta función que se llama varType numérico y veamos el resultado. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Una comparación lado a lado de los diferentes valores numéricos y cada evento cómo corresponde al valor de la otra variable. Entonces, como pueden imaginarse, este tipo de gráfico nos puede ayudar bastante si tuviéramos señales, otro tipo de dato numérico para comparar todas las señales a la misma vez. También, ¿por qué no utilizamos lo que aprendimos con este gráfico geográfico
y lo aplicamos a nuestro nuevo set de datos. Entonces voy a copiar esta parte aquí del código. Voy a crear una nueva sección y voy a llamar GB1, pero ahorita quiero usar esto que se llama Max Events. Y este es el resultado de todos los 100 eventos más costosos de tormentas en el 2020. Ahora entendemos un poco mejor lo que ocurre en nuestro set de datos y también el tipo de tratamiento que debemos darles a las variables. Ahora, ¿cómo extendemos este análisis a más archivos? Si regresamos a mi directorio, vemos que de hecho tengo 22 archivos en total que corresponden a los años 1999 al año 2020. Y de hecho en la página web se pueden descargar alrededor de 50 o 60 años de datos de eventos de tormentas en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo extendemos este análisis? ¿Cómo puedo cargar cada archivo y ensamblarlo en un solo tabulado? Muchas personas se inclinarían en hacerlo de manera interactiva, como lo mostramos anteriormente, lo cual no es ningún problema. Lo que quiero mostrarles es una manera más efectiva de llevar a cabo esta tarea, que de por cierto es bastante común. Voy a limpiar mi escritorio para preparar la siguiente parte del análisis. Estoy guardando el archivo, lo voy a llamar MyScript. Pero de hecho ahora quiero pasar a un script que ya tenía preparado anteriormente. En este live script vemos bastante de lo que ya habíamos hecho hasta este punto, es decir, el acceso a los datos, exploración y visualización y alguna exploración de los datos. Algo que pueden notar aquí es que en este live script que ya está preparado, todos los resultados son preservados, así cuando yo comparta este documento o este live script, mis colegas pueden ver lo que yo estaba viendo en mi pantalla. También pueden ver que la vista está de manera que los resultados se muestran debajo del código. Anteriormente estamos trabajando con esta opción aquí en la derecha, en la que los resultados se ven lado a lado del código. Entonces esto es ya cuestión de preferencias si prefieren trabajar con los resultados directamente debajo. Ahora voy a limpiar todas las salidas para que podamos ver cuál es el resultado en vivo. Entonces voy a ir a bajar a la sección de análisis de datos para múltiples archivos. Para manejar esta colección de datos, voy a utilizar algo que se llama un Data Store. Un Data Store me permite manejar colecciones, ya sean archivos, imágenes, audio, y estos Data Stores proveen diferentes funciones para el acceso y manipulación. Por ejemplo, aquí le estoy indicando a MATLAB que mi Data Store está en este directorio que se llama Storm Data y son todos los archivos que terminan en formato .csv. MATLAB me muestra que hay 22 archivos que están en este directorio y adicionalmente las propiedades que puedo manipular para cargar estos datos. Lo que voy a hacer es utilizar estas propiedades de Data Store para leer porciones o de hecho leer todos los archivos a la misma vez. Si quieren aprender más sobre Data Store, pueden buscar directamente en la documentación por Data Store y hay una sección de Getting Started que discute los diferentes tipos de Data Stores y cómo se generan, cómo se pueden manejar y cómo se utilizan para la lectura y configuración de nuestras colecciones de datos.
En este momento lo que estoy haciendo es, de hecho, utilizando cómputo paralelo para leer todos los 22 archivos y preprocesarlos antes de cargarlos en memoria. Cada una de estas evaluaciones corresponde a un proceso de limpieza, es decir, quitar datos atípicos, manejar los, el texto y formatearlo de manera correcta. Y al final lo que voy a obtener es un tabulado de todos los 22 archivos, es decir, los datos correspondientes a eventos climáticos desde el año 1999 hasta el año 2020. Gracias a la parte de cómputo paralelo, veo que el procesamiento tomó alrededor de un minuto, lo cual me ahorró bastante tiempo, ya que son un set de datos. Veamos qué tan grande es. Vemos que tenemos aproximadamente 1.280.000 entradas de eventos climáticos y ahora los tenemos todos en un solo tabulado que se llama Process Storm Events. Con este set completo de datos podemos ya tener una vista más amplia de todos los eventos que ocurrieron, por ejemplo, avalanchas, inundaciones, y de hecho hacer un análisis similar al que hicimos para el año 2020. Por ejemplo, puedo enfocarme en eventos que exceden cierta cantidad de daños, filtrar esos datos basados en los índices de los daños que exceden 50 millones y nuevamente utilizar un histograma para graficar esos daños y ver en qué año ocurrió la cantidad más grande y más costosa de eventos climáticos. Quiero avanzar este ejemplo un poco más y colocarme en el papel de un agente de seguros, por ejemplo, un agente de gobierno que quiere predecir este tipo de eventos climáticos. ¿Creen que sea posible predecir el tipo de evento dadas algunas de las variables que hemos explorado? ¿Qué tipo de modelos utilizarían ustedes? ¿Qué tipo de variables seleccionarían? ¿Y cómo las seleccionarían? Afortunadamente, técnicas de aprendizaje automático o machine learning están siendo utilizadas en diferentes industrias para resolver este y muchos otros tipos de problema. Mi meta aquí no es darles un entendimiento profundo del tema de machine learning, pero más importante es que vean diferentes maneras de modelar sus propios datos y cómo las librerías de MATLAB pueden ayudarles en estas tareas. Voy a cargar un set de datos que tengo preparado para entrenar mi modelo de machine learning. Los datos son bastante similares a lo que ya habíamos trabajado, es decir, las fechas, ubicaciones donde ocurrieron los accidentes y otros datos meteorológicos, al igual que geográficos. A pesar de que tengo experiencia con Machine Learning, esto no es algo que yo quiera siempre programar desde cero. En este momento voy a utilizar algo que se llaman apps o interfaces de usuario. Hasta este punto en la presentación, hemos visto una pequeña muestra de las miles de librerías y funciones disponibles en MATLAB para diferentes áreas de las ciencias, ingenierías, negocios, etc. Para muchas áreas, hemos creado colecciones de utilidades llamadas toolboxes. Estos toolboxes y sus apps proveen soluciones para problemas en áreas como procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, comunicación inalámbrica y mucho más. Con estos toolboxes, ustedes se pueden enfocar en resolver sus problemas y no en crear las herramientas para resolverlos o tener que reinventar la rueda. Aquí en la pestaña de aplicaciones, es posible ver las interfaces de usuario o apps que vienen preconstruidas en los diferentes toolboxes. Y de hecho también es posible crear nuestros propios apps. Para el área de ciencia de datos, voy a utilizar algo que se llama Classification Learner para entrenar un modelo predictivo utilizando técnicas de Machine Learning. Primero, voy a cargar mis datos
desde el espacio de trabajo y seleccionar predictores y variables de respuesta. La variable que quiero predecir es el tipo de evento y aquí existen tres categorías que voy a predecir. En términos de predictores, voy a seleccionar la latitud y longitud y el mes del año. Es decir, ¿ustedes creen que podemos utilizar la ubicación geográfica de eventos y el mes del año para predecir si cierto tipo de evento climático va a ocurrir o no? Obviamente aquí hay otros detalles que se pueden explorar y más adelante les voy a compartir algunos recursos si están interesados en el área de inteligencia artificial. Cuando ya tengo todo esto listo, voy a decir comenzar sesión. Ahora con la sesión activa podemos ver este gráfico que está visualizando latitud y longitud y hay hipervínculos que nos llevarían a la documentación si queremos aprender un poco más sobre este proceso de Machine Learning. Podemos modificar, por ejemplo, este gráfico y aquí vemos cómo cambia la ocurrencia de estos eventos climáticos en términos de latitud en los diferentes meses del año. En la parte superior tengo acceso a una colección amplia de modelos que son comunes para este tipo de tarea. Voy a decirle a MATLAB que entrene todos los modelos y que use cómputo paralelo para que este proceso sea mucho más rápido. Le voy a decir a MATLAB que inicialice el proceso de entrenamiento y lo que vamos a ver es una lista de modelos que van a ser entrenados. A través de cómputo paralelo vemos que múltiples modelos son entrenados a la misma vez y MATLAB me va indicando qué modelo tiene la certeza más alta. Hasta este punto, un árbol de decisión tiene una certeza de aproximadamente 72% y vemos que otros modelos están siendo entrenados en este momento. Ahora, sin ir en mucho más detalle, puedo seleccionar uno de estos modelos y verificar qué tan acertado está aquí utilizando los gráficos en la derecha. Un gráfico muy común para este tipo de tarea es la matriz de confusión. En la matriz de confusión podemos asegurarnos qué tan acertados fueron las predicciones del modelo. Es decir, que al alimentarle los datos, en qué número de situaciones se predijo lluvia, tormenta o granizo y en cuántas situaciones se predijo incorrectamente otros valores. Sé que hay mucho más que aprender en este tema y espero que esta breve introducción a Machine Learning los motive a visitar nuestra página de documentación para aprender más. También tenemos webinarios grabados en este y otros temas que pueden acceder sin ningún costo. Con un modelo ya entrenado, es posible exportar el modelo para hacer predicciones o de hecho generar código de MATLAB que nos permita reentrenar el modelo o hacer predicciones. Este código se genera automáticamente, muy similar a lo que vimos anteriormente en el ejemplo del día de hoy. Para concluir este ejemplo, quiero mostrarles cómo compartir su análisis. Durante cada etapa, hemos documentado nuestros resultados dentro del Live Editor, agregando texto con formato, hipervínculos, imágenes, etc. Ahora podemos ir a guardar y escoger el formato en el cual exportar nuestro cuaderno interactivo. Voy a seleccionar PDF y voy a llamar el archivo mi reporte. Lo que obtuvimos fue un reporte similar al que mostramos al principio de la presentación, resumiendo todo nuestro análisis de eventos de tormenta en los Estados Unidos por los últimos 22 años. Por supuesto que hay otras maneras en las que podemos compartir nuestras aplicaciones o integrar nuestros modelos con otros sistemas. Por ejemplo,
generar una interfase de usuario en la que nuestros colegas o clientes puedan utilizarla por fuera de MATLAB sin tener que ejecutar ningún tipo de código. También tomar modelos y empaquetarlos como una librería, exportarlos para que puedan ser utilizados en microprocesadores o llamados desde otros lenguajes como Java, Python o C. Estas opciones hacen que MATLAB sea un ambiente productivo que permite llevar a cabo un análisis de principio a fin y no solamente prototipar, pero también llevar a producción. Quiero concluir esta presentación dándole recursos adicionales para que puedan seguir aprendiendo y explorando cómo MATLAB puede ayudarles en sus tareas de día a día. En nuestra página de mathworks.com, en la sección de soporte, vemos que además de la extensa documentación de nuestros productos, siempre pueden contactar nuestro equipo de soporte técnico, en donde ingenieros pueden resolver sus inquietudes y colaborarles en cualquier reto que surja con el uso del software. Además, tenemos una comunidad extensa de usuarios que comparten aplicaciones en el File Exchange y colaboran resolviendo inquietudes y compartiendo sus opiniones en nuestro foro de preguntas y respuestas. Los invito también a que visiten nuestra página de soluciones para explorar diferentes temas apegados a sus áreas de interés y visiten la página de eventos en los que pueden registrarse a otros seminarios como el del día de hoy. En cuanto a entrenamiento, tenemos una colección de tutoriales llamados OnRamps. Estos tutoriales son gratuitos y no requieren ningún tipo de instalación, ya que pueden ser tomados a través de nuestro portal web o directamente en MATLAB Online utilizando nuestra versión web de MATLAB. Para entrenamientos más estructurados y a profundidad, también ofrecemos diferentes capacitaciones. Para aquellos que estén comenzando con MATLAB, Fundamentos de MATLAB sería la recomendación más adecuada. Y de ahí pueden escoger otros temas como programación, machine learning, optimización o temas alineados a simulación, que es por el lado de la herramienta de Simulink. Gracias por atender este evento y por la atención.